Madre mía, esto es una bomba. No sé si estáis preparados para lo que os voy a contar sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Es que nadie se lo esperaba. Veréis, todo el mundo daba por hecho que lo de ellos, pues que ya estaba. Que habían pasado página, cada uno por su lado. Que ya no había ni rastro de esa chispa que nos enamoró a todos. Pero zas, de repente, ¡pum! El salseo ha explotado. Y no viene de cualquier sitio, no. Viene de nada menos que de una discusión en pleno ojo del huracán con testigos. Lo que me ha llegado, y creedme lo he contrastado, es que hubo un encuentro, y no precisamente amistoso, entre Ande y Kerem. Se habla de un incidente de palabras mayores. ¿Y todo esto, dónde? Pues en un lugar público, donde seguro que no esperaban encontrarse de esa manera. Imaginaos el panorama. La gente seguramente flipando, mirando disimuladamente, intentando no ser descubiertos, pero el run-run se propagó como la pólvora. Para ser honestos, esto me deja pensando un montón. ¿Qué ha pasado para que lleguen a este punto? ¿Hay algo más detrás de esa separación que no nos han contado? ¿Por qué si están discutiendo así, es que todavía hay una conexión, no? No se discute tan fuerte si te da exactamente igual. Yo personalmente creo que esto no es solo un roce tonto. Muchos dicen que Kerem siempre fue más pasional, más de arrebato. Y Ande que es más tranquila, más reservada. ¿Será que se ha cansado de algo? ¿O quizás Kerem ha dicho algo que no debía? Lo que yo sospecho es que esto de la discusión es la punta del iceberg. Hay algo más profundo, alguna herida que no ha cerrado bien. Pensadlo bien. Si ya no estuvieran, si realmente hubieran seguido adelante sin miramientos, ¿por qué tener una discusión así? Es como si hubiera una espina clavada. Y el hecho de que sea una discusión, y no una conversación, es lo que me hace pensar que las cosas se han puesto feas. No ha sido un oye, ¿cómo estás? Ha sido más bien un no puedo creer que hayas hecho esto, o algo parecido. Y aquí es donde viene lo bueno. ¿Significa esto que hay una puerta abierta? ¿O es que, precisamente, se están cerrando esas puertas de la forma más dramática posible? A mí me da la impresión de que esta discusión ha sacado a la luz sentimientos que creían enterrados. Ya sean de enfado, de decepción, o incluso, quién sabe. La verdad es que estas cosas pasan cuando hay una historia detrás, cuando ha habido cariño, cuando te has expuesto. No es lo mismo que romper con alguien que acabas de conocer. Aquí hay historia y la historia a veces se pone complicada. Lo que está claro es que este incidente ha puesto a todos a hablar. Los fans de ambos están revolucionados, intentando descifrar qué está pasando. ¿Es una indirecta? ¿Es una reconciliación frustrada? ¿O simplemente dos personas que tuvieron un mal momento? Yo, desde mi humilde opinión, creo que la manera en que se ha dado esta noticia, la espontaneidad de una discusión pública, le da un toque mucho más real. No es una foto posada ni una entrevista preparada. Es la vida real con sus altibajos, con sus enfados. Y eso, amigos míos, eso es lo que nos engancha. Así que, ahora que sabemos esto, la pregunta es obligatoria, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta discusión es una señal de que todavía hay algo entre Ande y Kerem, o es simplemente el fin definitivo de una historia?